en mi cabeza me pasaba el pensamiento, ¿será posible que Volkswagen entre un día en quiebra? O sea, y esa posibilidad me fulminaba la cabeza, porque decía, no, pues es que, o sea, es que Europa se hunde, o sea. Pero en mis 20 años de historia, la situación de incertidumbre y de este enfrentamiento global que se está viviendo ahora mismo con la irrupción de los chinos, o sea, no se ha vivido nunca. Bueno, pues tenemos que ponernos las pilas, empezar a desarrollar tecnologías, saber que estos señores están aquí, que están haciendo las cosas muy bien, de una manera muy diferente a como la industria automotriz las ha hecho en los últimos años. Hola a todos y bienvenidos a una nueva edición más de Neuron Energy Talks. El día de hoy tenemos el gusto de platicar con Raúl Moreno, CEO and founder de NextGen. ¿Cómo te encuentras el día de hoy, Raúl? Muy bien, muy bien. La verdad que estamos en una semana muy interesante en México para la industria automotriz. Bien. O sea, muy interesante para hacer una entrevista también y platicar de lo que, bueno, de lo que gustes. Sin duda alguna. Y un placer, Valeria, de verdad, un placerazo tener la entrevista contigo. Un placer que nos hayas acompañado, Raúl. Y pues digo, esta entrevista me emociona demasiado. Vamos a tocar temas pues muy interesantes, muchas noticias que han salido actualmente en el mercado mexicano a nivel global, tema económico, político. Entonces, pues digo, Raúl, llevas más de 20 años en la industria y pues has visto cómo es que se transforman las reglas del juego, ¿no? ¿Quién mejor que tú? Hoy parece pues que estamos en medio de una guerra automotriz global, se podría decir. ¿Cómo describirías este momento histórico que estamos viviendo entre un China, Estados Unidos, México? Cuéntanos. Bueno, tú lo has hecho bien, ¿eh? O sea, guerra declarada, de hecho, ¿eh? Yo hablo sin pelos en la lengua, tú lo comentábamos antes. Es cierto, o sea, hay una... no sé cómo lo diría, es una situación bien compleja en la industria automotriz, que yo diría de las más complejas que ha vivido. Yo no tengo toda la experiencia de los 130 años de historia, ¿verdad?, de la industria, pero en mis 20 años de historia, la situación de incertidumbre de incertidumbre y de este enfrentamiento global que se está viviendo ahora mismo con la irrupción de los chinos, o sea, no se ha vivido nunca, ¿no? Antes había 3 o 4 dominadores, que eran Europa, Estados Unidos, Japón, Corea, y más o menos... Bueno, esto ya pasó un poco cuando llegaron los japoneses y los coreanos a Estados Unidos, pero creo que bueno, como no llegaron al nivel que lo está haciendo China, pues la situación no fue tan, digamos, detonante como lo está siendo ahora, ¿no? Raúl, aquí digo, me surge una pregunta, a lo mejor empezamos con preguntas un poco, pues, al grano, ¿no? Dale. Desde muy temprano. Dale. ¿Tú consideras que los chinos llegue este mercado a Estados Unidos? Seguro, o sea, sí, unos aranceles no les van a parar, ¿no? De momento, obviamente, claro, si les pones un arancel del 100%, pero ellos tienen una estrategia a 30, 40 años. De hecho, muchos fabricantes chinos ya están en Estados Unidos. O sea, BYD tiene BYD North America, que están en Lancaster fabricando autobuses. Luego otras marcas como XPeng o NIO, que son de las más tecnológicas, tienen centros de desarrollo en Silicon Valley. O sea, están en Estados Unidos. Lo que están esperando su momento para comenzar a importar carros y venderlos. Seguro llegarán. Y Raúl, pues justamente con esto que comentas, muchos acusan a estas marcas chinas de invadir, se podría decir así, el mercado con productos baratos, mientras que otros dicen que simplemente están innovando mucho más rápido que otros, ¿no? ¿Tú consideras que es justo como que este hate hacia las marcas chinas que no producen en México? A ver, esto es competencia. Hay muchas marcas que se venden en México que no producen en México, ¿verdad? Y de hecho, si hablamos de vehículos chinos, General Motors es la marca o la compañía que más vehículos chinos vende en México, porque están fabricados ahí, de hecho, con la marca Chevrolet. Y no quiero generar ninguna polémica, ni tengo nada en contra de General Motors ni de Chevrolet, pero es así, es un hecho. Que bueno, el tema es que antes los chinos no fabricaban ningún vehículo, ¿no? O sea, no eran fabricantes de vehículos. Pero durante todo ese tiempo, todas las marcas que aterrizaron en Estados Unidos, no tanto Ford y General Motors, no están tan condicionadas, pero las marcas europeas como Volkswagen, Mercedes, BMW, han estado durante mucho tiempo vendiendo muchos carros en China y ganando mucho dinero. Entonces, bueno, esto no es que se les haya vuelto un poco en contra, bueno, los chinos han aprendido a hacer carros. De hecho, en el tema del carro, luego dicen también que mucho que se copian, bueno,
El tema de los vehículos eléctricos es un tema que ellos están innovando y están generando y creando la mayor tecnología y la mejor tecnología. Luego de copia poco tienen, ¿eh? Y es competencia, es mercado global. O sea, ellos han aprendido a hacer carros, están haciendo carros de muy buena calidad, los vehículos eléctricos, a muy buen precio. Y ahí también, si quieres, podemos hablar del tema de los subsidios, subvenciones del gobierno, etc. Pero bueno, pues es un nuevo jugador, claro, que pues como es China y es tan grande, el tema también es que si en Estados Unidos se fabrican 5 millones de vehículos, en China se fabrican 10. Y encima esos 10, pues muchos son para exportación, entonces están inundando el mundo. Y claro, esto para los tradicionales que tenían un negocio bien afianzado, bien tranquilo, bien estable y muy bien atado, pues es un torpedo en la línea de flotación, ¿verdad? Justamente, cuéntanos de estos retos que hay dentro de la industria automotriz, toda la cadena de suministro frente a estos subsidios, frente a estas regulaciones que hay, y justo no solamente en México, ¿no? Porque toda la cadena puede estar distribuida a nivel global. Entonces, Totalmente. cuéntanos, ¿cuál sería ese No, oye, reto para toda esta cadena, para todos estos proveedores sí, que sí. hay de por medio? A ver, hoy en día, o sea, hoy en día toda la industria automotriz y toda la cadena de suministro está muy influenciada por China, no solo por este tema que estábamos hablando de la irrupción de los fabricantes chinos, sino el tema de autopartes, ¿no? Y de hecho, por relacionarlo, para, no sé si vamos a hablar de ello, pero claro, el tema, o sea, en México ahora se están imponiendo aranceles a los productos, no solo chinos, sino de países que no tienen tratado con Estados Unidos, o sea, con México, perdón. Claro, esto afecta a los vehículos sí, bien, y esto pues encarecerá el precio de los vehículos en mayor o menor medida, dependerá de las marcas y entonces se dejarán de vender más o menos vehículos. Esto es un poco claro, ¿no? Pero con el tema de las autopartes es mucho más complejo y a mí me preocupa mucho más, porque hay, o sea, muchas de las armadoras, bueno, muchas no, todas las armadoras que arman carros en México, sean europeas, americanas, usan componentes chinos y entonces estamos encareciendo nuestro propio producto que fabricamos localmente, con lo cual esto puede impactar en nuestra competitividad global, ¿no? Bueno, yo lo veo un arma de doble filo este tema, ¿no? De los aranceles de México, por cerrar el tema, ¿eh? Veremos qué sucede, pero es muy difícil de prever las consecuencias. Luego, a nivel global, lo que decías de componentes de China, pues es muy relevante el tema, por esto que te estaba explicando, y bueno, yo es que no, o sea, no considero que el tema de los aranceles sea la manera de acotarlo, ¿no? O sea, yo creo más, a ver, en el libre comercio, no sé exactamente cuáles pueden ser las repercusiones de una y otra cosa, porque al final es muy difícil medir o prever las consecuencias de este tipo de medidas que tienen tanto impacto en tantos niveles, ¿no? Pero bueno, es lo que decía al principio, es que o sea, tenemos que jugar con ellos, son un nuevo competidor que están aquí, que están haciendo carros con mucha tecnología y que tenemos que enfrentarnos a ello. ¿Y cómo competir? Pues hombre, es muy difícil que lleguemos a los costes de China, ¿no? Por el tema de los subsidios, ahora si quieres le doy medio minuto a eso. Pero bueno, pues tenemos que ponernos las pilas, empezar a desarrollar tecnologías, saber que estos señores están aquí, que están haciendo las cosas muy bien, de una manera muy diferente a como la industria automotriz las ha hecho en los últimos años, y entenderlo y tratar de posicionarnos de la mejor manera posible. Luego, se habla mucho del tema de los subsidios, ¿verdad? Y es cierto que en China se subsidia muy mucho a la industria de los vehículos eléctricos, pero pues que, o sea, yo lo voy a dejar en el tejado de cada cual, ¿eh? Que cada cual vea cuántos miles de millones de dólares ha recibido Tesla del gobierno de Estados Unidos, o que cada cual vea cuántos miles de millones de dólares ha recibido Volkswagen del gobierno alemán, o BMW o Mercedes, ¿vale? ¿Que China lo está haciendo más? Sí. Y, o sea, ¿y cuál es el problema? O sea, bien empleado, ¿no? Porque pues lo que estamos hablando, están desarrollando tecnología, o sea, también hay que tener en cuenta que no esas subvenciones, o sea, no es todo el subvencionar, ¿no? Por ejemplo, en Europa es un ejemplo muy claro. En Europa se subvencionó con 5.000 millones de dólares una fábrica de baterías de una empresa que se llamaba Northvolt. Bueno, hoy en día están en la quiebra, ¿vale? O sea, tuvieron una subvención de 5.000 millones de dólares, pero los han dilapidado totalmente. Entonces, o sea, una cosa es que te subvencionen y otra cosa es que tú lo sepas canalizar bien y desarrollar bien la tecnología y posicionarte bien, ¿no? Y es que, digo,
tú lo comentas, ¿no? Hay que pues hacerse responsable y pues agarrar el problema por los cuernos, se podría decir así, de no quedarnos con los brazos cruzados, pero pues no dejar a un lado que existe esta incertidumbre, ¿no? De qué pasará con el mercado mexicano, a lo mejor si un BYD, un Chang'an y otras marcas chinas pues comienzan a producir pues directamente en México, ¿no? O sea, ¿tú consideras entonces que México podría convertirse como en este caballo de Troya para estas marcas en Norteamérica? A ver, está claro, o sea, todo, o sea, es que está claro, pero esto no es solo las marcas chinas, esto ha pasado en la industria de la madera con México en Estados Unidos, o sea, con todo tipo de industria, o sea, México ha sido usado como un país de manufactura para entrar productos baratos al mercado estadounidense, obviamente, por todas las industrias de todos durante muchos años, ¿no? ¿Que lo están haciendo los chinos? Sí, claro, sí, sí, o sea, sí, y claro, es que aquí, o sea, a mí esto me genera una confusión y una, digamos, una, no sé, una contrariedad grande, ¿no? Porque pues nos quejamos de que no fabriquen aquí, ¿no? Nos quejamos de que traen vehículos baratos y que queremos proteger nuestra industria, ¿no? O la industria americana, ¿no? En este caso. Pero yo estoy seguro que si a Trump tú le dices hoy en día, oye, BYD, le dice, oye, voy a invertir 5.000 millones en una planta en tu país, Trump te va a poner una alfombra roja. Estoy seguro. Bueno, de hecho él lo ha dicho. Entonces, si tú quieres proteger tu industria, pues los aranceles para mí no son la mejor medida, pero claro, o sea, si les vas a poner una alfombra roja para que fabriquen en tu país, pues no hay mayor torpedo en la línea de flotación que tu industria que eso, ¿verdad? Entonces, no seamos hipócritas, ¿no? O sea, valoremos las cosas como son. O sea, sí que obviamente aportarían al tejido industrial propio. De todas maneras, los chinos, bueno, tienen una estrategia de fabricación que es CKD, SKD, que, o sea, montan kits traídos de China. Luego, la aportación que hacen al tejido industrial y al país en general, pues es muy baja porque prácticamente es impuestos de trabajo de manufactura. Perdón, o sea, creo que en México lo que nos sobra son puestos de trabajo de manufactura, ¿verdad? O sea, yo como extranjero me quejo mucho de esto y mi visión es, o sea, es que además en México tenemos muchos ingenieros de muy alto nivel y lo que tenemos que hacer es desarrollar tecnología propia, pero tenemos una cultura muy, muy manufacturera, porque llevamos muchos años siendo Sí, claro, manufactura low cost sí. para Estados Unidos. Bueno, o sea, ya te digo, valoremos todo en su justa medida y pongamos la atención en las cosas críticas donde que hay que ponerlo, ¿no? Y centrémonos en eso. Y ahorita digo, tocaste muchos temas muy interesantes, el talento lo vamos a tocar más adelante porque esto va muy de la mano con pues tu proyecto que tienes, ¿no? De tema consultoría. Igual pues ahí está esta batalla, ¿no? De los aranceles, Trump, China. Pero aquí me surge una pregunta, ¿no? ¿México está listo para poder producir y tener estas armadoras locales mexicanas? Sí, sí, claro. Sí, sí. Y, a ver, yo creo, claro, es que hay muchos intereses. O sea, es que, claro, obviamente a México le conviene estar bien con Estados Unidos, porque, pues, ni modo que el 80% de los carros que fabricamos en México se van a Estados Unidos. Y eso, obviamente, hay que defenderlo y protegerlo. Pero tampoco a Estados Unidos no le conviene que México deje de fabricar carros. Y hablo de carros porque es mi tema, pero insumos médicos, electrónica, whatever, ¿no? Y claro, porque al final ellos se aprovechan también de la manufactura barata, es que es así. Es un win or win. Claro, exacto. Diría, Exacto, ¿no? exacto. Sí, claro. Entonces, pues, o sea, yo no creo que porque México minera por sus intereses, ese win-win o esa relación que existe tan interrelacionada se vaya a romper o vaya a cambiar excesivamente, ¿verdad? Pero sí, claro que a México le convendría, claro, pues, tenemos muchas armadoras y el tener armadoras de estas chinas, bueno, es lo que yo te decía antes, o sea, aquí México tiene que valorar si le conviene tener y traer este tipo de industria, este tipo de inversiones y subvencionarlas, porque al final, obviamente, cuando viene el chino también te pide el suelo gratis para invertir en tu país, o te pedirá ciertos incentivos, obviamente, y si no se irá de estado en estado, recorriendo los estados a ver quién le da mejores condiciones, que es lo que haríamos todos. Entonces, bueno, si vamos a mejorar nuestras condiciones y el país va a invertir en que venga una industria asiática o de donde vengan, pues hay que ver también qué es lo que ellos van a aportar. Y como yo digo, o sea, las armadoras chinas, lo que están haciendo en Brasil, lo que están haciendo en Tailandia, lo que están haciendo en Hungría, en Europa, es armar carros SKD, CKD. O sea, que arman kits traídos de China. O sea, no hay ingenieros mexicanos, no hay directivos mexicanos, o sea, no hay nada mexicano ahí.
Simplemente hay manufactura mexicana, que es lo que a ellos les interesa aprovechar, o sea, la manufactura local y la fabricación local para importar a través de Temec a Estados Unidos. Entonces, si esto nos interesa o no, yo no voy a ser quien lo diga, ¿no? Sí, claro. Pero que se valore de esta manera porque las cosas son de esta manera, son datos y hechos. Sí, las cosas como son al final del día, ¿no? Y más para, pues digo, es un paso muy importante, ¿no? A lo mejor difícil de tomar, pero pues relevante, a lo mejor basado pues sí en estrategias y en pensar Claro, bueno, mucho, ¿no? Habiendo tratados de por medio entre muchas cosas. En México tenemos muchísimas oportunidades. O sea, México es un país, yo por eso estoy aquí, México es un país con unas oportunidades enormes, ¿verdad? Entonces, bueno, pues simplemente se trata de escoger las mejores para el país, ¿no? Porque Claro. de verdad creo, o sea, creo que México puede escoger y elegir las inversiones que recibe. O sea, no es cuestión de recibir inversiones así porque sí, sino de que realmente aporten algo para desarrollar industria local, tecnología local, etcétera. Sí, y más ahorita que estuvo muy en auge, ¿no? Hace, ¿qué? Un año más o menos este tema del nearshoring. Sí. El famosísimo Bueno, y nearshoring, sigue, que ya es parte acá del temario que Ajá. debe de haber para la industria automotriz. Ahora habrá nearshoring 2.0, Valeria. Ni que fuera una inteligencia artificial, oye. Sí, no, pero bueno, este tema sigue y es muy relevante. Y este tema se rompe, o sea, partió del tema de la pandemia, donde, bueno, pues ahí hubo muchos conflictos, mucha falta de componentes. En el tema de los transportes marítimos también se creó bastante conflicto, no solo por los precios, por la disponibilidad, en fin. Pero claro, es que México tiene una, es lo que digo, o sea, México tiene una posición privilegiada por posición estratégica, por tratados de libre comercio que tienen, de hecho, no solo con Estados Unidos. En fin, o sea, que México será lo que queramos que sea. Claro. Raúl, Tesla llegó a México con mucha expectativa, ¿no? Sobre todo con un proyecto en Nuevo León, mientras que BYD pues está creciendo agresivamente, ¿no? Con precios más accesibles. ¿Cómo ves esta batalla? Digo, ya habíamos tocado este tema, ¿no? Muy a grandes rasgos. ¿Podría BYD quitarle este liderazgo a Tesla en México, en Latinoamérica? Seguro. ¿Qué ventajas tiene BYD que a lo mejor Tesla podría igualar o viceversa? Cuéntanos, ¿cómo ves ahí esa batalla? Bueno, muy interesante el tema, ¿eh? De hecho, BYD ya ha superado hace unos cuantos meses. Bueno, claro, superado en ventas, sí, también porque venden híbridos, ¿eh? Pero si hablamos de solo vehículos eléctricos para igualar las condiciones, también BYD ya vende más a nivel mundial. En México no se conocen los datos porque no reportan datos al INEI ni a ningún organismo estas marcas, pero bueno, yo estoy bastante seguro de que en México también venden bastantes más vehículos que Tesla. Sí, claro. Bueno, claro, contando los híbridos, ¿no? Que era lo que estábamos hablando. Pero igualmente eléctricos, ¿eh? O sea, tienen vehículos, por ejemplo, el Mini Dolphin, joder, o sea, sales a la calle en Ciudad de México y ves 5, ¿no? Sí. En una calle. Ya reemplazó a todos los taxis promedio que hay en México. Sí, el Mini Dolphin está rompiendo el mercado, vamos. O sea, ya te digo, yo no tengo detalle, ni yo tengo detalle, de los números por modelo de BYD, pero me imagino que es brutal. Bueno, es que BYD, o sea, lo que está haciendo en México lo está haciendo a nivel mundial. O sea, yo siempre cuando hablo de BYD digo que los números asustan. O sea, asustan. O sea, lo que BYD ha hecho en 2 años no lo hizo en México ni MG, pero a nivel mundial. Y cuando comparamos a BYD con Toyota, yo, o sea, lo digo coloquialmente, ¿eh? O sea, yo me río, porque el objetivo de BYD no es superar a Tesla. O sea, el objetivo de BYD es ser Toyota y ser el mayor vendedor de autos del mundo. Y, o sea, sus estrategias, todo o sea, va encaminado a ello, ni modo. O sea, y yo qué sé, de BYD lo último que hemos, o que a mí me ha llamado mucho la atención, es el tema de los barcos propios, ¿no? O sea, esto hace ni 2 años dijeron que iban a fabricar 8 buques Ro-Ro para exportar carros y ya los tienen. O sea, las cosas que está haciendo BYD en la industria automotriz es algo que no tiene parangón, o sea, que nunca antes había pasado. Sí, se ha ganado la credibilidad de la gente al final del día, porque a ver, o sea, muchas marcas tradicionales que todos conocemos de toda la vida, pues están perdiendo terreno en esta transición eléctrica, ¿no? Y se ha notado, pues, con las ventas, con huelgas, con muchas cosas que han habido, despidos, ¿no? Entonces, pues el nivel de credibilidad al que le llegas a un mercado, a un sector de haz esta transición, no a híbridos, a eléctricos, es sorprendente. Y sobre todo en México, donde
digo, no estamos muy relacionados a este tema, ¿no? De la digitalización y toda esta parte, no hay ni infraestructura. Entonces, Bueno, eso es lo que... Sí, o sea, sí tienes razón en lo que comentas, y es lo que pensamos, y es el pensamiento general, ¿eh? Am, pero sí, claro, o sea, es que BYD, las campañas de marketing que hace, o sea, es que patrocina el Campeonato Mundial de Fútbol, o sea, los mayores patrocinios deportivos, o sea, tiene un cheque en blanco en marketing, ¿no? Entonces, pues, bueno, es que es su estrategia, o sea, es así de arrollador y así van y tienen esa capacidad, claro, luego el músculo financiero, también lo que hablábamos de los subsidios y obviamente... El tema ahora mismo de los carros, o sea, yo digo que no, o sea, no hay una competencia por el market share, ¿no? Hay una competencia por la dominación del mercado. Y ya. O sea, y esto está pasando entre los chinos. Y ellos lo tienen muy claro. Y encima tienen la capacidad por los subsidios y por etcétera, porque llevan, pues con esta, es una estrategia que lleva ya 15 años, o sea, pues claro, llevan la delantera por mucho, ¿no? Y encima, claro, o sea, llevan la delantera por mucho y se pueden permitir el tener estrategias a largo plazo. Que, claro que es que en Occidente no tenemos esa mentalidad. O sea, es que los OEM tradicionales, Ford y General Motors, quieren tener beneficios mañana. Y a estos no les importa demasiado estar perdiendo dinero porque saben que lo que van a hacer es conseguir el mercado global, ¿no? O sea, que es su tirada. En fin, es muy complejo el tema, o sea, no, aquí nadie, yo hablo muy fácil a veces del tema incluso, ¿no? Pero el tema es muy complejo, es muy de analizar a detalle y, bueno, incluso lo que estábamos hablando ahora de tener estrategias a largo plazo, joder, pues sí, qué bonito suena, ¿no? Pero tener estrategias a largo plazo en el día de hoy, donde las circunstancias son tan cambiantes, también está muy cañón, o sea... Bueno, es que es un estilo diferente lo que decía, o sea, es que lo que era la industria automotriz antes, ahora es otra película, o sea, estamos viendo algo diferente. estamos ante el inicio del declive de estas marcas tan grandes, de estas marcas históricas. Yo no diría declive, ¿no? O sea, no tiene por qué ser un declive, pero sí que estamos en una reconfiguración total de la industria, o sea, el orden automotriz global ha cambiado. O sea, antes los dominantes eran Europa y Estados Unidos, o Japón, o lo que he dicho, ¿no? O Corea, y ahora el dominante es China. Eso es un hecho ya hoy en día. Y bueno, cada cual se está buscando su posicionamiento. Y lo que digo, que no es fácil, ¿eh? Que es una situación bien compleja donde el tomar decisiones, el planificar estrategias, ejecutarlas y acertar, pues es muy complicado. Aquí, Raúl, yo tenía una pregunta preparada, ¿no? Porque, pues digo, muchas de las personas que nos ven a lo mejor no están tan adentrados en lo que es esta industria automotriz. Pero, ¿qué significaría para México si una planta automotriz tradicional reduce sus operaciones o llega a cerrar? Mira, yo esto me lo he pensado, buena pregunta, Valeria, muy buena. Yo esto me lo he pensado cuando Volkswagen anunció en Alemania todos los despidos, que iban a cerrar 3 plantas. Claro, o sea, yo conozco Alemania perfectamente porque he estado muchos años trabajando en Alemania, hablo alemán, etc. Bueno, y en Alemania, o sea, los sindicatos aceptaron esas condiciones. Los sindicatos en Alemania son muy potentes y tienen mucho poder. O sea, y yo me preguntaba, joder, para que un sindicato alemán haya aceptado esas condiciones, la situación de Volkswagen tiene que ser realmente mala. Y me llegaba a preguntar, en mi cabeza me pasaba el pensamiento, ¿será posible que Volkswagen entre un día en quiebra? O sea, y esa posibilidad me fulminaba la cabeza, porque decía, no, pues es que Europa se hunde, o sea, ¿y qué puede pasar en México? Sí puede pasar. O sea, en Alemania ahora mismo, por ejemplo, no Volkswagen, ¿no? Pero una de las marcas Porsche, o sea, se ha tenido que retirar de la bolsa porque las pérdidas que estaba teniendo eran brutales. O sea, se han retirado antes de quebrar, ¿sí? Y en México, a ver, ¿qué podría pasar con plantas? Bueno, de hecho, General Motors en Ramos Arizpe ya ha tenido alguna regulación importante con el Honda que estaban fabricando, el eléctrico, el Prologue, que no se estaba vendiendo demasiado bien en Estados Unidos. Y Audi y Volkswagen van a tener, bueno, han tenido reconfiguraciones importantes. En Volkswagen hace poco estaban hablando de 1000 despidos en Puebla también. O sea, estas cosas van a pasar. Claro. Bueno, van a pasar, digo, pues existen muchas posibilidades de que pasen
si la situación no cambia a corto, y yo no veo que vaya a cambiar a corto plazo, ¿no? O sea, ya te digo, esto es un medio largo plazo lo que tenemos que estar empezando a pensar, porque el corto plazo ya lo tenemos aquí ahora mismo. Muy interesante, pues ahora sí que todo lo que podría llegar a pasar, ¿no? Pero, pues digo, al final el tiempo lo decidirá todo. Y digo, creo que también las personas, ¿no? Aquí no es dejar que fluya, o sea, sino hacer un call to action al joder, final del día. yo te hablo como consultor, que es mi trabajo, pero es que mi trabajo hoy en día como consultor en la industria automotriz tiene toda la dificultad del mundo. En buen momento me lo pensé, ¿verdad? ¿En qué me metí? Sí, sí, no, es verdad, es verdad. O sea, el planificar o el asesorar o el intentar intuir qué es lo que puede pasar a corto plazo está muy cañón. O sea, está muy cañón, nadie lo sabemos. Y de hecho, bueno, todo el mundo, o sea, yo me imagino que estos aranceles de México, a ver, tienen mucho de, yo me imagino tienen mucho de presión, de influencia gringa, ¿no? Pero también tienen mucho de tratar joder, de determinar mi camino de cierta manera y poniendo yo por lo menos mis reglas en mi país para tener cierta certidumbre por lo menos de cuáles van a ser las reglas del juego, ¿no? Bueno, y está bien que sea así, o sea, está bien de que se intenten hacer cosas para, bueno, yo me imagino que ellos tienen toda la mejor intención del mundo, ¿no? Pero antes ya te he comentado que puede ser un arma de doble filo, pero bueno, por lo menos el intentar determinar cuáles van a ser las reglas de juego de tu país y que esas sean las que tú quieres, puedan ser mejores o peores, porque eso es difícil de determinar, pues está bien, o sea, el intentar hacer algo y no quedarse parado, lo que decías tú antes, ¿no? Bueno, eso es una manera de tirar para adelante, sí, sí. Raúl, mi parte favorita de esta entrevista, mis temas favoritos, a lo mejor no tanto para ti. Aquí, pues digo, yo he tenido el gusto de platicar con muchos colegas, ¿no? Dentro de este sector energético y se sabe que se han detenido muchos proyectos energéticos clave que estaban muy ligados a esta industria automotriz, ¿no? Lo que comentaba desde la OEM, Tier 1, Tier 2, Tier 3, pues todos han tenido pues como que esta pausa, ¿no? Dentro de esta cadena. Claro. Incluso en zonas muy estratégicas para la manufactura, Claro. ¿no? Aquí me gustaría pues preguntarte, ¿no? ¿Qué tan grave es este freno para un crecimiento en México como tanto potencia automotriz como este hub en temas de electromovilidad? Ajá. Sí, o sea, muy determinante. De hecho, bueno, es que tú tocas un tema que es muy relevante, que es sostenibilidad, que es un tema y energía, que es un tema muy relevante hoy en día para la industria automotriz por el tema de los vehículos eléctricos. Y es que lo que decía antes, es que el tema de los aranceles es bien difícil de valorar, ¿no? O sea, el primer impacto está claro que pues los chinos son los que traen vehículos eléctricos con más tecnología, digamos, a un precio más asequible o más accesible, y esto va a pegar. O sea, está claro que el que incrementen los precios, a ver, es muy sencillo y muy fácil de prever. O sea, se reducirán las ventas, y que reduzcan las ventas de automóviles eléctricos pues no es para nada bueno para la industria automotriz, ni para el país, ni para nadie, ¿no? Y yo lo comparo un poco pues con lo que les va a pasar, o sea, con lo que les pasa a los gringos por meter esos aranceles a los carros chinos. O sea, que tú no puedas tener acceso a esa tecnología a ese precio, obviamente va en contra tuya. Y en México pasará igual, ¿no? O sea, eh, claro, es que si tú no desarrollas, o sea, si no eres capaz de dar una alternativa en las mismas condiciones, pues está cañón bueno, que limites, ¿no? Porque estás limitando el acceso a una tecnología que en teoría es beneficiosa para ti, para tus ciudades, para tus ciudadanos. Aquí estoy entrando en temas ambientales, ¿sí? En lo que sería, digamos, pues congestión ambiental en las ciudades en México por el tema del tráfico, que es, Sí. vamos, un tema muy a tener en cuenta y muy delicado, ¿no? Claro, obviamente, pues esto se relaciona con todo lo que hemos venido hablando de manufactura, ¿verdad? Pero, claro, y el tema de energía, es que todo, o sea, es que al final va todo relacionado. O sea, el desarrollo de movilidad eléctrica va relacionado con energías renovables, ¿no? O tiene que ir relacionado con energías renovables. Y todo es uno, cuando tú paras una cosa, se paran todas. Pero es cierto, perdón, es cierto o sea, antes justo con las elecciones, estábamos esperando a ver quién ganaba para ver qué camino iba a elegir, ¿verdad? Ya teníamos, o sea, ahí ya estaba la incertidumbre que estaban metiendo los fabricantes chinos, ¿verdad? En todo esto. Pero bueno, estábamos esperando a ver si ganaba Trump bueno, Biden en su momento, que luego lo dejó, pero para ver qué camino se iba a seguir y tomar las decisiones. Bueno, llegaron las elecciones, vino Trump y en vez de tomar certidumbre nos ha dado más incertidumbre todavía con sus aranceles, sus cambios de parecer y sus opiniones tan peculiares.
Y esto está generando la mayor de las incertidumbres. Y encima ahora en México le hemos metido más incertidumbre al tema con este tema de aranceles, que quizá, yo hablo de incertidumbre a nivel global, sea más certidumbre local. No lo sé, veremos. Pero, bueno, o sea, dentro de esa incertidumbre, obviamente, o sea, lo que los inversores quieren es la mayor certidumbre posible. Obviamente el que invierte quiere saber y tener la seguridad 100% de que su inversión va a retornar. Y en este momento es muy complejo. No, y es que, a ver, tú comentas este tema de incertidumbre, lo que ya hemos venido hablando, ¿no? Ese dilema en el tema automotriz, pues no se queda muy alejado a lo que es este tema energético, ¿no? Si se detiene uno, se detienen muchos, Sí, o sí, sí, todos, claro, sí, sí. ¿no? Entonces, Es toda pues una también, cadena. claro, o sea, estos retrocesos regulatorios, pues cuánto nos está atrasando, ¿no? En esta carrera y en esta transición a ese net zero, ¿no? Que hay dentro de la industria. Al final del día, pues este sector automotriz, pues es de los que más contamina a nivel mundial y se sabe, Claro. ¿no? Entonces, igual aquí me gustaría preguntarte, ¿tú consideras que México esté listo energéticamente para poder soportar una transición tan grande de tantos vehículos a vehículos eléctricos? A ver, o sea, hay muchas soluciones, ¿eh? Claro, aquí todos pensamos que vamos a llegar a las 3 de la tarde a cargar todos a la vez el vehículo y no es así, ¿no? O sea, obviamente, normalmente la gente carga por la noche cuando pues la demanda de energía es menor. Y hay, o sea, muchas maneras de organizar la carga de vehículos o de incentivar que la carga de vehículos o la energía sea más barata en ciertas horas Y almacenarla para también. equilibrar más, ¿no? Sí que es cierto, o sea, hasta aquí no hay que negar nada. El tema de infraestructura en México pues es un tema. Sí. Lo es y muy grande. O sea, hoy en día hay muchas industrias que tienen problemas energéticos. Yo antes vivía en Querétaro y en Querétaro era un problema. O sea, en las épocas de verano, cuando había tormentas, obviamente, pero no, o sea, no es este el caso, sino el tema es de temas de demanda. O sea, hay muchas empresas, además empresas de industria pesada, que les paras la producción, y no solo el tiempo que les paras la producción por un corte energético, porque no hay energía suficiente para todos. Es el tiempo en que luego tardas en arrancar toda la planta otra vez, en volver a calentar los hornos. Bueno, o sea, el problema es un problema. Pero bueno, ya te digo, o sea, es que yo no entiendo que estemos hablando de incentivar la adopción de vehículos eléctricos si no hablamos de un desarrollo de energías renovables. Y me da igual sea viento o sol, pero en México, sol y terreno para poner paneles tenemos un chingo, ¿eh? Entonces, lo que hace falta es determinación. Y esto es así, o sea, a este sentido y uniéndolo con el tema de qué países están teniendo mayor adopción de vehículos, ¿no? O sea, porque siempre se habla de los retos de los vehículos eléctricos: precio, infraestructura, autonomía de las baterías, ¿no? Bueno, en precio estamos muy equiparados. En México, hasta ahora, veremos a ver cuáles son los cambios. Tenemos por menos de $500,000 varios vehículos ya con autonomías muy bien, en fin. El tema de la infraestructura, bueno, yo creo que en Ciudad de México, o sea, se puede cargar, ¿no? Obviamente lo suyo es que tengamos pues ya lo diré, o sea, un cargador en casa, ¿no? Pero bueno, pero yo creo que hay bastante infraestructura para cargar. El tema de la autonomía, pues por encima de los 400 también está bien, en fin. Pienso que no es lo determinante, o sea, sí que pueden ser con diferentes, pero aquí lo realmente determinante para que haya una opción de vehículos eléctricos es que haya políticas públicas que lo incentiven, ¿vale? Y esto, o sea, en China, Noruega, Portugal, en Europa, Costa Rica, Latinoamérica, es así 100%. Y va en contra precisamente de lo que te estaba diciendo, porque que en Costa Rica tengan un 18% de adopción de vehículos eléctricos cuando en Estados Unidos tienen un 8%, pues obviamente en Estados Unidos tienen más poder adquisitivo y mejor infraestructura de recarga, ¿verdad? Pero pues en Costa Rica se venden más vehículos eléctricos y es por esto, y es porque hay una política pública muy clara, ¿verdad? Y Raúl, tú que eres aquí el conocedor en esta industria automotriz, para un energético, ¿qué tan viable es poder hacer esta transición, ¿no? de otro tipo de energías a sustentables o a renovables para poder generar estas autopartes, para poder ensamblar, para poder hacer todos estos procesos? Bueno, ya te digo, o sea, yo tampoco no entiendo mucho de infraestructura energética, ¿no? O sea, no soy ningún entendido, a pesar de que soy ingeniero eléctrico, pero
Pero, a ver, lo que te decía, o sea, yo veo toda la posibilidad y todo el potencial del mundo para que en México se desarrolle, por ejemplo, energía solar y en muchos lados energía eólica. Ya te digo, esto es cuestión de que, como lo que decíamos al principio, ¿verdad? De que el gobierno quiera apostar por estas tecnologías y incentivar las inversiones en este sentido. Raúl, ya, hasta aquí muere esta pesadilla de temas energéticos. No, sí, sí, está bien, está bien. Sí, 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 está muy relacionado, de hecho, con la de probabilidad. O sea, que digo, es una cosa que tiene que ir de la mano, Valeria. Yo no entiendo lo uno sin lo otro. Claro, claro. Aquí me gustaría ahora sí tocar este tema, ¿no? Que es de lo que se especializa esta empresa, ¿no? Que tienes, de la que eres founder. ¿Tú consideras que en medio de esta, pues, disrupción, México sigue enfrentando, ¿cómo decirlo?, una gran brecha de talento, a lo mejor especializado para la manufactura de vehículos eléctricos? A ver, o sea, la manufactura son dos cosas diferentes, ¿eh? Hostia, pues la manufactura de vehículos eléctricos requiere una capacitación que quizá, o sea, no, en México no se está dando, pero ni en México ni en ningún lado, ¿no? O sea, hay mucho desarrollo de ingeniería química, por ejemplo, para los temas de baterías, de inteligencia artificial, de muchas nuevas tecnologías, ¿no? Que son nuevas en México y todo. Y eso se tiene que desarrollar, obviamente, pereguillo, pero pues se desarrollará. Pero en México, y esto lo hemos comentado, o sea, hay un nivel de ingeniería, hay muchísimos ingenieros, es un país muy grande con muchos millones de habitantes, pero es que encima las universidades, hay muchas universidades muy buenas que sacan muchísimos ingenieros con un talento y unas capacidades brutales. O sea, yo cuando llegué a México, y esto siempre lo digo y lo pongo como ejemplo, yo llegué a través de la alquiler. He estado trabajando muchos años en Alemania en la industria automotriz. Luego estoy acostumbrado a un nivel de ingeniería muy alto. Brutal. Pero cuando llegué a México me sorprendió el nivel de ingeniería. O sea, el segundo día de trabajo en México mío, o sea, yo estaba alucinando con el tipo de ingeniería que tenía. Decía, no mames, o sea, de verdad, o sea, qué bien toda esta gente. Y además eran pues, gente muy joven, o sea, que les podías dar trabajos complejos, o sea, y confiar totalmente. O sea, a mí me sorprendió. Y claro, y la cultura también, ¿eh? O sea, que eso, claro, eso no es solo el nivel de ingeniería o los conocimientos que uno tenga, sino pues la forma de trabajar. O sea, me lo dio muy gratamente. Y de hecho es una de las razones por las que estoy aquí también. O sea, creo que es un país que tiene mucho potencial. Se me hizo muy interesante esto que comentabas, ¿no? Del talento joven que tú ves para un tema de estas ingenierías, ¿no? Y algo, pues, a lo mejor tan técnico de lo que es esto, ¿no? Sí, 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 pero totalmente. Y siempre lo cuento así, siempre cuento lo mismo, porque me parece muy determinante, de verdad. En México tenemos que, o sea, tenemos que cambiar el chip, lo decía antes, tenemos una mentalidad muy manufacturera, pero realmente tenemos una capacidad brutal. Y Raúl, a ver, pues dentro de esto, pues muchos temen, ¿no? Perder su empleo por la automatización, llegar a nuevas tecnologías. ¿Qué opinas respecto a esto? ¿Cuáles son como estos retos? O inclusive, ¿cómo les darías esta calma a las personas que nos están viendo respecto a esto? Sí, a ver, o sea, ¿cómo explicarlo? O sea, la inteligencia artificial es algo que ya está aquí y que viene y que tenemos que asumir. Eh, que se pueden sustituir muchos trabajos con robótica hoy en día, con inteligencia artificial, con gestión de datos y big data y sí, pero yo creo que no es, o sea, no es el objetivo que eso pase. El objetivo es que es el potencial, ¿no? O sea, no sustituir, sino el potencial. Es decir, que yo a la hora de hacer mi trabajo sea mucho más eficiente. De hecho, yo uso muchísima inteligencia artificial y hago un millón de cosas porque uso inteligencia artificial. Si no, no haría ni la mitad de lo que hago, obviamente. Pero yo creo que eso es así, o sea, y sí que habrá mucha robótica que sustituya puestos de trabajo muy manuales, que por ejemplo tenemos en México. O sea, en México es un lugar donde eso nos va a pegar muchísimo. Pero bueno, al final es lo que yo decía, o sea, son puestos de trabajo muy repetitivos, muy pesados físicamente a veces, que no tienen, o sea, que su valor es muy bajo. Y claro que habrá mucha gente que trabaje en ello, pero bueno, esa gente seguramente tenga que trabajar en algo y luego será en manufacturar todos esos robots que vamos a necesitar, el ser capacitados para poder, no sé, programar inteligencia artificial, no sé, o sea, habrá otros puestos de trabajo que se requieran, que quizás sean menos, sí, pero serán de mayor valor de contenido.
O sea, yo entiendo que una cosa se compensará con la otra, ¿no? O sea, en esta vida pues todo ha ido evolucionando. Y antes para fabricar un carro también había 17 personas en cada puesto de trabajo y hoy en día no es así. Tampoco, y la humanidad continúa, ¿no? Para adelante. O sea, Y Raúl, se me hace muy interesante todo esto que nos comentas, ¿no? Y aquí me gustaría pues mencionar sobre un post que hiciste, porque claro, eres top voice en LinkedIn, ¿eh? Entonces, muy buena información. Digo un post respecto a robótica industrial, ¿no? Y me ok. gustaría citar esto que comentaste, ¿no? Que en 2025 se estima que alcanzará un valor de 10.2 mil millones de dólares en ventas, impulsado principalmente por dos sectores estratégicos: el automotriz, que va a representar este 30% de las nuevas instalaciones, y el eléctrico con un 27%. Cuéntanos respecto a esto, ¿no? De estos titanes de la robótica Sí, industrial. Va muy de la mano con lo que nos mencionas. Es que, claro, o sea, la robótica industrial es algo que está pegando mucho, mucho, mucho ahora todos los temas de automatización. O sea, si tú ves, en China se habla muy mucho de las, ¿cómo se dice? De las dark factories, que son fábricas, o sea, que no hay luz porque solo trabajan robots. O sea, hay gente, hay operarios para mantenimiento, ¿no? El otro día, por ejemplo, me mostraban un vídeo de alguien que estuvo en China grabando en una factoría en China cómo arman vehículos, ¿no? O sea, arman vehículos cada 30 segundos. O sea, cada 30 segundos sale un coche acabado al finish. O sea, eso es increíble. Pero es que en toda, o sea, en toda la empresa hay muy poca gente. En todo el proceso de producción tú no ves a nadie. De hecho en el vídeo se ve todo el proceso de producción, pero en la imagen se ve a una persona con 7 pantallas. Y en esas 7 pantallas se está controlando pues desde la estampación, ya te digo, hasta el finish, todo el proceso. O sea, y claro, todo está lleno de robots. Y bueno, esto ya te digo, o sea, en la industria automotriz, pero en la energía, o sea, es que yo he visto vídeos de China, perdona otra vez que hable de China, pero es que es donde desarrollan todo esto y donde más se está pegando. O sea, hay mucho desarrollo de energía solar, por ejemplo, y montar los paneles solares con robots, tienen vehículos autónomos que van, que van montando o sea, está todo tan automatizado hoy en día que, que la robótica está en un desarrollo brutal y todavía, y lo que nos falta, ya te digo, o sea, porque otro tema bien interesante podría ser el de los robots humanoides, ¿no? O sea, que yo le veo un futuro, o sea, es que en el futuro con un coche, o sea, tan potente como la industria automotriz. O sea, ¿quién no vamos a querer tener un robot como asistente personal? Pues todo el mundo, ¿no? Pues, y esto, y vendrá y pasará, ¿eh? Tú tendrás un robot que te el vídeo y aquí cuando vengamos el robot estará esperándonos ahí fuera. O sea, en fin, que es una industria potente que es muy fuerte también. Muy interesante, Raúl. Y digo, aquí me gustaría igual tocar un tema que a lo mejor no muchos tienen conocimiento respecto a qué es y la importancia que tiene en México, ¿no? Que es estos clústeres automotrices y este poder regional que los une, ¿no? Querétaro, Guanajuato, Nuevo León, etcétera. México pues tiene muchos grandes clústeres automotriz, ¿no? Cuéntanos de la importancia que tienen para el país y digo, iniciando con qué es un clúster para todos aquellos que no tienen como que este Sí. A conocimiento. ver, de hecho, por ahí hay un post mío hace poco dándole la relevancia y la importancia que tienen los clústeres automotrices en México y cómo está organizada la industria automotriz en México, todo el tejido industrial que hay en torno a la industria automotriz y todo lo que supone para el país. Y o sea, los clústeres tienen una relevancia total, ¿no? Son digamos, el ente que une empresa con organismos públicos, con universidad y todo, ¿no? Y es un poco lo que le da forma y la que trata bueno, el clúster es el que trata de coordinar a los tres para que vayan en la mejor dirección los tres juntos, ¿no? Y en México tienen muchísima relevancia. O sea, muchísima, tanta que son súper importantes, vamos, tanta que, o sea, en todos los estados, todas las empresas que están importantes internacionales en la industria automotriz están en un clúster. Y están en un clúster porque las empresas saben de la relevancia y la importancia del tema. ¿Tú consideras, tú llegas a ver esto de que si mañana o a lo mejor una marca china decide instalar una megaplanta en México, los clústeres locales tendrían a lo mejor esta infraestructura, esta visión para poder recibirla y aprovechar esta Seguro, oportunidad? seguro, sí, ninguna duda, sí, 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 ninguna duda. Bueno, esto ya está pasando, ¿no? O sea, en las asociaciones de electromovilidad en México, además, está en BYD, está Chang'an, está en Siquet, o sea, están las marcas más relevantes, está Volvo, que Volvo es, o sea, como marca es sueca, pero toda
Ahora mismo toda su organización y toda su estructura y toda su inversión viene de China. Y claro que sí, además yo estoy seguro que todos los casters estarían encantados de recibir a D-Boy como con una planta en su estado, seguro. Pues Raúl, ya como uno de mis últimos temas, digo, que lo comentábamos hace un rato, eres Top Voice en LinkedIn. Aquí me gustaría preguntarte, pues, digo, tienes miles de seguidores, empezando por ahí, ¿no? Te ven como un referente en temas de movilidad, automoción, etcétera. Eh, Cuéntanos sobre este liderazgo que tienes, ¿no? Por esta responsabilidad que tiene respecto a hablar o no de ciertos temas, por muy polémicos, muy cambiantes, muy... Cuéntenos respecto a esto. Yo es que no lo veo así, o sea, yo doy mi opinión con toda la libertad que tengo de dar, la verdad, y poco más, y es lo que intento. O sea, yo obviamente, por mis años de experiencia, mis contactos y mi conocimiento y formación, tengo, pues digamos, cierta información y ciertas capacidades para dar cierta información que quizá otra gente no pueda tener o no tenga la facilidad, ¿no? Y es el objetivo, o sea, poco más. O sea, aquí se trata de informar, de dar información de la manera más, sí, de la manera más estructurada posible para que cada cual la use como mejor le convenga. Y ya digo, o sea, yo no me pienso esto de ir así. Hombre, hay mucha gente que me habla y, joder, son halagos y obviamente los agradezco y muy bien, ¿eh? O sea, no. Pero, o sea, no me fijo en eso, no me quiero fijar en eso, simplemente es cuestión de aportar, ¿no? O sea, de aportar y, y- y más que nada es eso, o sea, hay muchas veces, o sea, hay mucha información que me llega que me pienso dos veces el publicarla, ¿no? Por la relevancia que pueda tener, o sea, no por ningún otro tema, sino por no sé cómo decirlo, por las contrariedades que pueda causar también muchas veces, ¿eh? Porque al final la información que me llega yo soy muy libre de publicarla o no y el que decide soy yo, pero bueno, claro, ahí sí que puede entrar, Valeria, ahora que lo pienso, la parte de responsabilidad que estabas comentando, ¿verdad? En fin, pero ya te digo, o sea, en mi cabeza no está ni tener seguidores, ni influencia, ni tampoco, o sea, además de hecho tampoco es una palabra que me guste que me digan demasiado, yo soy ingeniero, tengo conocimiento del tema y sé perfectamente lo que hago. Pero, o sea, el objetivo y toda la intención es dar información valiosa, tratar de aportar y que a partir de ahí cada cual se genere la opinión y la use con lo que crea conveniente. O más. Pues Raúl, tú mismo lo has dicho, digo, tus aportaciones que das, tienes un gran conocimiento dentro de esta industria y pues agradecerte, ¿no? Antes que nada por traer todos estos conocimientos a Neuron Automotive Talks. Y digo, ya para finalizar, me gustaría dejar este espacio abierto, ¿no? Para que le dejaras a los líderes automotrices, energéticos, ahora sí que de todas las industrias que nos escuchan para, pues, conocer, ¿no? Cómo navegar en este momento histórico y pues sí, tu respuesta. Vale, aquí me voy a aprovechar de la ocasión y voy a romper una lanza por mi libro, ¿no? Adelante. Porque se lea el libro que he publicado, que es un ebook, o sea, es un documento PDF que tampoco no es demasiado visual, pero sí que contiene mucha información y creo información relevante y valiosa que puede aportar. Y esta era, con toda la controversia que le genera a uno escribir un libro y publicarlo, ¿eh? Porque no es fácil tomar la decisión, de verdad lo digo. Pero la intención es esa, o sea, la intención es volver a lo que comentaba, o sea, aportar información, darla de una manera estructurada y que trate de servir o tener alguna utilidad, sin ninguna otra pretensión por mi parte, ¿no? Además, yo que tengo muchos contactos, o sea, me aprovecho de ellos. O sea, si yo tengo mucha gente a mi alrededor que tiene mucha más experiencia que yo y mucho más conocimiento sobre electromovilidad. Y precisamente por eso, o sea, este libro surge de la información de muchas conversaciones, de mucha gente que hablamos de muchos temas y bueno, creo que puede tener ese valor. A partir de ahí, pues bueno, estamos, lo que decía, la industria automotriz estamos en un momento bien interesante, bien retador y bien desafiante. Y yo solo espero que, pues lo que decía, que México, o sea, con todo el posicionamiento, toda la oportunidad y todo el potencial que tiene, lo use de la mejor manera posible y de eso se trata, ¿no? De que entre todos intentemos
pues ayudar y aportar a que el país y en general todos nos vaya mejor con esto, ¿no? Es un poco la reflexión final que puedo dar. Y lo que decías, ¿no? El día justamente que nos conocimos, el que la gente se informe. En temas de, o sea, claro, es que son tecnologías nuevas, temas nuevos, temas de probabilidad, de seguridad. Yo lo que pienso es que o sea, hay mucha información, obviamente hay mucha información, pero es bien interesante el tratar de entender y recibir o internalizar o interiorizar de alguna manera, perdón, esta información, ¿no? Y ahí está, o sea, sí, es un poco lo que comentaba. O sea, yo por lo menos toda la información que tengo, o la que creo que puedo tener interesante, la trato de dar y claro, que invito a la gente a que se informe sobre el tema, ¿no? O sea, que hay mucho desconocimiento, también está muy politizado el tema y muy polarizado, por eso, sí. No es fácil, pero... Y por eso también agradezco poder estar aquí, porque creo que al final, pues es tratar de interesar a la gente y que la gente se informe. Totalmente. Pues Raúl, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Ya finalmente, ¿dónde podemos encontrarte? ¿Cómo podemos contactarte? Aquellos interesados en NextGen, en tu libro, en hablar contigo, ¿dónde podemos contactarte? Vale, pero soy muy accesible. De hecho, trato de responder todos los mensajes y todos los comentarios a mi post personalmente en LinkedIn. Básicamente, LinkedIn, Raúl Moreno, seguro te voy a aparecer yo como la primera opción. Me vas a reconocer por mi cara, me agregas o me hablas por privado, lo que sea. Yo voy a estar seguro de responderte. Pues Raúl, muchísimas gracias. Te deseamos muchísimo éxito a ti, a la empresa y todo lo que hagas en un futuro. Y pues digo, a nuestra audiencia nos vemos en una próxima edición más de Neuron Automotive Talks. Hasta luego.